Ahí como empiezo. Igual. Hola, ¿cómo están? Sí, Hola, como... ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Ok, Eh, va. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de nuevo. Vamos a dar un poco más de temas asociados a la salud mental. Y vamos a hablar de uno en particular porque se acerca. Y no porque se nos esté acercando a nosotros, sino porque se acerca la fecha de recordarlo, ¿no? Es de la muerte. Yo creo que este concepto nos invade en diferentes puntos porque desde que yo me acuerdo, digo, y esto ya tiene que ver de manera personal con mi infancia, es un tema del que no se habla. Hablar de la muerte no es una situación común, ni siquiera es una situación fácil. De hecho, a veces ni siquiera es permitida, ¿no? Y el punto es el hecho de que todos los que nacemos vamos a morir. Y esto es una situación normal con la que tendríamos que hacer las paces, ¿no? O sea, es, eh, más bien, o sea, en el contexto no nada más no le debo nada a la vida, tampoco debo temerle a la muerte. Entonces, ante esta misma posición, la única situación que en realidad genera el proceso de temor a la muerte es la conciencia de que nos vamos a morir. O sea, el dolor de la preocupación por morirme es prácticamente el temor que nosotros vemos, ¿no? O sea, es la certeza de la muerte la que invade a la persona hasta que duele, ¿no? O sea, y esto puede generar una gran cantidad de situaciones porque implica una gran cantidad de cosas, ¿no? No tiene que ver propiamente con todos estos puntos, pero a lo largo del tiempo este concepto ha ido cambiando. Nosotros como país, en México, en Latinoamérica, hemos tenido una serie de conceptos asociados con la muerte, asociados con deidades, creyendo que la muerte era una visión antropomórfica, no sé, o sea, de acuerdo con cuestiones culturales, de acuerdo con cuestiones religiosas, de acuerdo con creencias particulares, incluso, ¿no? O sea, la posibilidad de reencarnar o de la vida eterna hacen más fácil el tránsito hacia la muerte si se observa que después de la muerte existe algo, ¿no? En el contexto y en la naturaleza biológica, la muerte es un punto de transformación en donde la reacción que ocasiona la vida termina y aparece la muerte, ¿no? Y te integras nuevamente al sistema de donde partes, pero como una parte más del sistema sin el contexto de la individualidad humana, ¿no? Y en este proceso, esta es la razón por la que se tiene que hacer un ritual en el que se te reintegra a este momento y a este ambiente, ¿no? Cuando somos niños, normalmente la muerte no es una situación consciente, o sea, es más, la gente, o sea, como que la muerte es como en las películas, te mato y te revives y no pasa nada, ¿no? Cuando nosotros somos conscientes de la muerte, que a veces tendría que ser edades más tardías, pero en las condiciones actuales, en las condiciones de nuestro mundo, vivir con la muerte presente se hace cada día más temprano, ¿no? Aun cuando a pesar de esto la vemos distante, no es como cuando ocurren situaciones como incluso la pandemia, la muerte se hizo presente hasta que murió alguien cercano. Y en este punto es cuando nosotros empezamos a visualizar propiamente la muerte, ¿no? La muerte propiamente pareciera como fuera el peor de los males, ¿no? Pero al final del día es un mal necesario. Incluso, ¿no? La muerte es lo único que no se experimenta. Nosotros podemos experimentar todo en vida, menos la muerte. La muerte ya no es parte de la experiencia humana, porque es la muerte. Y entonces ante esta situación es tan desconocida y tan desconcertante que esto de alguna manera sabemos que es este proceso en el cual nuestro cuerpo ya no tiene la posibilidad de sostenerse a sí mismo, ¿no? Cuando la persona muere, sus anhelos se pierden, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no habrá quien los busque, pero trascenderá a través de qué tanto pudo llegar a otras personas para que aquellas personas con las que vivieran de alguna manera tengan que pasar por esto, ¿no? Hay un punto importante de los que nos dedicamos a la salud y es que nos enseñaron a trabajar con la vida. Y creo que esto es una situación importante. La muerte tendría que ser una muerte un poco más pacífica y menos dolorosa, ¿no? Y nosotros observar el proceso de acercarnos a la muerte como una situación un poco menos lastimera, porque al final del día experimentar con la muerte, vivir la muerte, entender la muerte, también es parte de nuestra naturaleza médica. E igualmente también creo que cuando esta situación ocurre y la muerte no es orgánica, orgánica me refiero a la cuestión sistémica, sistemática, creo que lo más importante es entender que a veces el trauma y el dolor que ocasiona la experiencia de perder a algo que se ha querido, esto, el duelo,
propiamente es a lo que más le tememos. O sea, el muerto al final del día ya vivió, pero nosotros nos quedamos vivos sin él. Y a partir de ahí empezamos a vivir todo este proceso de lo que nosotros llamamos duelo, ¿no? En el proceso que nosotros identificamos, y ya lo retomaré más cuando se acerquen las fechas del Día de la Muerte o del Día de los Muertos, es importante entender que al final del día tenemos que empezar a hacer un diálogo con nuestra muerte como individuo, como sistema, e incluso, ¿no? Había una serie de personas que proponían, ¿no?, seminarios para integrarnos al proceso de que también vamos a morir como especie, ¿no? Y en este punto sería un poco más fácil empezar a tener un diálogo con nuestra propia muerte como individuos, un poco más de claridad sobre la muerte como un paso de nuestra vida normal, trabajar en nuestra vida normal y acercarnos a la muerte cuando esto tenga que suceder. Si esta situación sucede de forma accidentada y violenta, es probable que nadie esté preparado para soportarlo, pero si esta situación ocurre de forma orgánica, natural, llamémoslo así, y en el contexto del ciclo de la vida, y ya atravesé los elementos del ciclo de la vida, creo que es importante aceptar el trabajo y empezar a trabajar en tener unos mejores últimos años de vida para que la muerte llegue de forma menos lastimera. Entonces agradezco mucho su atención sobre este punto y espero que puedan seguir las redes. Vamos a estar hablando sobre este tema. Creo que es un tema que tenemos que hablar aunque nos cueste trabajo. Gracias.